Vamos a hablar de cada una de las familias de fármacos para el tratamiento de la hipertensión. Empezamos con los diuréticos. Este es del artículo inicial que habla sobre diuréticos en hipertensión arterial. Vemos cada uno de los puntos de acción, por ejemplo los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que se utilizan sobre todo para glaucoma, no para hipertensión arterial. El sitio de acción de los diuréticos tiacídicos, de los diuréticos de ASA, el sitio de acción de los diuréticos tiacídicos y el sitio de acción de los ahorradores de potasio, de los antagonistas del receptor de mineralocorticoide de la aldosterona. Esta es una muy bonita gráfica para recordar cada uno de los mecanismos de estos diuréticos. Recordar que los tiacídicos, de acuerdo con las guías estadounidenses, pues son muy importantes para el tratamiento de la hipertensión arterial. Tenemos tipos tiacídicos o similares a la tiacida, la clorotiacida, la hidroclorotiacida o la clortalidona. Son los más utilizados. Nuestro sistema de salud contiene hidroclorotiacida. Tenemos aquí la biodisponibilidad oral entre un 60 a 70%, el volumen de distribución en litros por kilogramo de 2.5. Adicionalmente, la unión a proteínas 40%, no es tan alta. La ruta de eliminación 95% a nivel renal y un tiempo de vida media de 9 a 10 horas que permite dar una dosis al día de la hidroclorotiacida. En otras latitudes también se recomienda la clortalidona. La clortalidona tiene una biodisponibilidad del 65%, un volumen de distribución de 3 a 13 litros. El problema es que se une ampliamente a las proteínas plasmáticas en un 99%, 65% de eliminación por vía renal y una vida media entre 50 a 60 horas que permite también su administración una vez al día. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos y hemodinámicos? A la larga, se disminuye a través del uso de diuréticos el gasto cardíaco, se disminuye el volumen plasmático. Sin embargo, con el tiempo puede existir resistencia al diurético con incremento del gasto cardíaco o incremento del volumen plasmático. La actividad de la renina plasmática se incrementa, la resistencia periférica disminuye gradualmente con el uso crónico, inicialmente se aumenta y la presión arterial disminuye y gradualmente puede aumentar si existe resistencia. Entonces miremos este esquema bien interesante también de este artículo de New England Journal of Medicine que nos habla de diuréticos, cómo los diuréticos pueden generar hipomagnesemia, incrementar la reabsorción distal de calcio, disminuir la eliminación de ácido úrico, principalmente los diuréticos tiacídicos, generando hiperuricemia. Adicionalmente, puede generar daño en la retención de agua, hiponatremia, azoemia prerrenal y con el tiempo, si yo disminuyo el volumen circulante, me puede generar aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, caliuresis, hipocalemia, genera resistencia a la insulina y disglicemia. Por otro lado, la disminución del volumen plasmático me puede incrementar la reabsorción de sodio, incrementar la resistencia arterial y limita la disminución de la presión arterial. Entonces, si yo utilizo un diurético, por mucho tiempo puede existir un efecto contrario que es aumento de la tensión arterial o por lo menos no disminuir las cifras de tensión arterial adecuadamente. Por eso probablemente muchos pacientes hoy por hoy no se benefician del inicio de tiacida directamente sino de otros medicamentos y si utilizo la tiacida probablemente necesito reforzar su uso con otro diurético para disminuir su resistencia, probablemente furosemida o probablemente aldosterona en los casos en que el paciente sea de una hipertensión arterial resistente.
Entonces recordemos, los diuréticos tiazídicos pueden generar ataques agudos de gota, pueden generar hipocalemia, incrementar la creatinina sérica basal y adicionalmente dosis mayores de 25 miligramos de hidroclorotiazida no se justifican y probablemente sí me pueden activar el eje renina-angiotensina-aldosterona por disminución de el volumen intravascular. También en el paciente anciano, pacientes mayores de 70, 80 años, que disminuyen la ingesta de sodio, hemos visto cómo la hidroclorotiazida puede generar hiponatremia. Y es decir, el paciente nos lo traen al servicio de urgencias por efecto secundario a la tiazida con hiponatremia. Vemos los IECAs. El IECA, su principal toxicidad, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El más utilizado es enalapril, tabletas de 5 y 20 miligramos, están en el plano obligatorio de salud y principalmente puede generar tos seca porque recordemos que la ECA es la misma quinasa 2, si yo la inhibo se aumenta la bradiquinina, se inhibe la quinasa 2 que es la enzima que degrada a la bradiquinina. Si yo no degrado la bradiquinina se aumenta y esto puede generar tos, pero también puede producir vasodilatación. Aumenta la falla renal porque disminuyo la angiotensina 2, que es la que me mantiene con vasoconstricción la arteriola eferente, aumentándome la perfusión y aumentándome la tasa de filtración glomerular. Si yo inhibo la producción de angiotensina 2, entonces se produce vasodilatación de la arteriola eferente y me puede producir falla renal. El angioedema precisamente por el aumento de la bradiquinina. Totalmente contraindicados en el embarazo y riesgo de lesión renal fetal. Recordemos que también producen hipercalemia como efecto secundario. Las indicaciones de los IECA: elección en hipertensos principalmente de raza negra, elección en hipertensos diabéticos, ideal para la protección renal en diabéticos, tratamiento de falla cardíaca en infarto agudo del miocardio reciente aparición. Los anticálcicos tenemos pues los grupos, efectos secundarios, indicaciones y contraindicaciones. ¿Cuáles son los grupos? En general son las dihidropiridinas como el nifedipino y el amlodipino y las no dihidropiridinas, que a su vez se dividen en fenilhalquilaminas, verapamilo y las benzodiazepinas como el diazepam. Dependiendo el anticálcico, me devuelvo un instante a esta diapositiva, recordemos que el nifedipino principalmente produce vasodilatación periférica, el diltiazem tiene un efecto dual, produce su efecto calcio antagonista a nivel del músculo cardíaco y a nivel del vaso sanguíneo, y el verapamilo produce sobre todo disminución de la fuerza de contracción a nivel cardíaco. El nifedipino, como produce vasodilatación periférica, puede producir taquicardia. El verapamilo, como produce disminución de la frecuencia cardíaca, puede producir bloqueo AB, sobre todo si lo utilizo con beta bloqueador, amiodarona, clonidina. Estas combinaciones pueden generar bloqueos completos auriculoventriculares en los pacientes. El diltiazem tiene un problema en nuestro sistema de salud que no está en el plan obligatorio de salud. Otros efectos secundarios son la astenia, la cefalea, la sensación de calor en la cara, manos y pies, el amlodipino y algo el nifedipino, pero sobre todo el amlodipino, su principal efecto secundario son edemas en miembros inferiores. Muchos pacientes llegan con Doppler, llegan con estudios de miembros inferiores y simplemente es un efecto secundario al amlodipino. La disnea es otro efecto secundario. Indicaciones: primera elección en el tratamiento de hipertensión para personas de cualquier edad, sobre todo pacientes jóvenes, hipertensión arterial con enfermedad coronaria, sobre todo en amlodipino cuando el IECA no está indicado o hay problemas, arritmias cardíacas supraventriculares, el verapamilo por el bloqueo AB.